Parte de la estrategia de nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, es que los miembros de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística hablen de sus orígenes, hablen de su pueblo. La idea me parece extraordinaria porque si todos tenemos un origen, ese hay que transmitirlo, festinarlo y darlo a conocer. Yo estoy profundamente enamorado de Huachinango. Aquí nací. Me fui muy niño a México en 1948. Nos fuimos a vivir al Distrito Federal. En aquel entonces yo de niño no tenía ni siquiera conciencia de ese salto de salir de un pueblo de menos de 2,000 habitantes a una ciudad que en aquel entonces tenía alrededor de 5 millones de habitantes. La casa de mis padres se convirtió en un punto de referencia para que las gentes de aquí de estos pueblos llegaran a la casa en aquellas peregrinaciones que se hacían a la villa de Guadalupe. Me acuerdo que una señora le decían tía chingona, tía chana, pero después le decían tía chingona. Llegó al pueblo, al Distrito Federal, y estaba azorada. Cuántos ojos de agua había y cuántas fuentes, y todas salían de la tierra. Pero no contento con eso. En la mañana madruga, se pone afuera de la casa, vivíamos nosotros, por Jesús Carranza. La calle de Jesús Carranza es la de Palacio Nacional. Ahí ya se llama de otra manera, como si fuéramos de Palacio Nacional hacia la villa. Mi papá se levantó para irse al trabajo y ahí estaba doña Chana. Y estaba la señora azorada. Y le dice a mi papá: oiga, ¿qué carral? No he parado de contar y no se repite ni un coche. Se quedó azorada la señora. Es la apreciación de una señora de 50 años. A mí no me impresionó así el Distrito Federal. Pero finalmente seguimos viniendo de vacaciones. Y voy a empezar, no quiero cansarlos, cuando ingresé yo al seminario de Guadalajara. Ese seminario que creó gentes tan importantes como Valentín Gómez Farías. Todos los que hacen la revolución de ahí salieron. Todos los que hacen la independencia de ahí salieron. La ciencia y la cultura de ahí salió. La Universidad de Guadalajara tiene un acervo cultural que no era de la universidad, era del seminario y los conventos. De tal suerte que veníamos, me voy al seminario. Por cierto, el próximo martes va a haber una conferencia que va a dar el padre Chayo en la Cámara de Comercio, donde se va a hablar de don José Ruiz Medrano. Es totalmente desconocido para todos, pero me dio clases, y me dio clases de métrica. Y él me dejó una tarea. Tenía apenas yo 14 años. Usted va a hacer una poesía sobre Huachinango. Y todavía me acuerdo, a ver si no se me olvida. Y la poesía dice así: es interesante, estamos en un momento maravilloso, todo es verde, hay una transparencia, hay una claridad extraordinaria. Y dice así: es primavera y Huachinango se viste con la esmeralda nueva de un vestido. Hay mariposas de variadísimos colores, flores y muchos pájaros distintos. Y los bosques iluminados con destellos de oro murmuran la caída de la tarde. En un seto de aquel bosque, eso significa Huachinango, en un seto de aquel bosque está la tarde llorando, y sus lágrimas formaron 3 arroyos serpenteando. La Virgen, precioso copo de nardo,
desde su blanco trono de mármol, bendice amorosa a sus hijos pequeñitos del olvidado Huachinango. Esa es la poesía. Y es una forma de manifestar mi amor por el pueblo. Después entramos a otro tipo de estudios de métrica, y con eso termino la parte poética. Tenía ya 16 años, era cuando en el interior de nuestra vida empieza uno a descubrir la relación entre hombre y mujer. Yo era un niño impoluto, y el mismo señor Ruiz Medrano dice en un verso pequeño: hablen sobre las nubes. Y esas nubes las contemplé aquí, y dice así: tiende la nube su blanco velo sobre la cima del alto cerro. El sol se oculta y en el sereno ambiente un pájaro plumaje negro con su cantar rompe el silencio. Hasta aquí ya los aspectos de la poesía. Ahora a lo que venimos. Hablar de Huachinango como lugar desde el punto de vista histórico. Presenté un trabajo en la Sociedad de Geografía Estadística que se llamó El primer plano de la Nueva Galicia. Un plano que de alguna manera interviene mucho el doctor Toscano García de Quevedo, porque él, siendo gobernador, Emilio González Márquez, recordaron ustedes que gracias a su gestión tenemos la casa que nos regaló el gobernador. Y no solo eso, consiguió también que se pagaran los impuestos. Eran 120,000 pesos lo que costó el puro impuesto de traslado de dominio. En aquel entonces, ya para salir, el gobernador se le ocurrió hacer un museo en Palacio de Gobierno. Tenía una nieta que estaba terminando el 6º año de primario. Si ustedes entran a Palacio, a su mano izquierda empiezan las galerías donde está. Y yo estaba leyendo, y una de mis nietas, inquietísima, Mariana, ustedes la conocen, ella es hija predilecta de la sociedad porque nos acompañó a varios viajes cuando todavía mamaba chiquitita. Y me acuerdo que una de nuestras socias dice: pero ¿cómo es posible que traigan a una niña y va a chillar toda la noche y nos va a despertar, y etcétera? Es un escándalo. Iba con nosotros tu hija Joaquín y su esposo Betina, y también él, asustado, dice: oye, ¿tú crees que no va a despertar la niña? Porque desde chiquitas se les aplica una orden que hay que respetar. Bueno, no despertó la niña. Y luego tu yerno Joaquín me dice: oye, la traen drogada, mano. Porque salimos a las 11 de la noche y llegamos a México alrededor de las 6 de la mañana, y de ahí nos íbamos a ir a Taxco. Fue cuando fuimos a aquel viaje extraordinario. Eso es importante porque ella, en Palacio de Gobierno, chiquita, estaba empezando a leer, corre hacia la segunda sala, y al ratito, no se midió, llega corriendo: abuelito, abuelito, aquí dice Huachinango. Ese es el plano de 1550. Mandado a hacer, aquí traigo quién lo mandó a hacer, es por el oidor Hernán Martínez de la Marcha. Larga su... Pero este hombre para mí es muy importante, porque el plano que ustedes vieron en la casa y que está allá en el museo, después de que yo hablé sobre él, lo puso nuestro cronista, ahí dice Huachinango, pero se ven como en bosques.
Lo que dice la carta de Hernán Martínez de la Marcha es que por razones de estrategia, háganme favor, los lugares donde existían minas que no se pusieran, porque ya habían empezado a llegar los piratas de Inglaterra. Inglaterra se hizo grande robando a España e inventando la elaboración de telares mecánicos. Por eso se quedó en la calle, ese pueblo tan hermoso que está en Bélgica, ¿cómo se llama? Donde hacen unos manteles, Gante. Entonces, eso es muy importante. Entonces, Huachinango aparece ya en 1550, cuando todavía ni siquiera era la Nueva Galicia. La Nueva Galicia fue como 8 o 9 años después. Y lo más importante, que de alguna manera yo siento que es descubrimiento mío, pero ya todo está dicho. El primero que me comentó que Andrés de Urdaneta había vivido en Huachinango fue el general Clever. Después, don Federico Munguía Cárdenas, él escribió un libro que se llama La provincia de Ábalos, y él ahí señala, no dice que ahí que vivía Andrés de Urdaneta, pero lo más interesante, que hace alrededor de 22 días, estuve yo en el archivo que tiene la Cámara de Comercio de Guadalajara, que se lo trajo don Ignacio Dávila Garibi, Enrique Varela, pues, pero don Ignacio Dávila Garibi, él fue el que descubre el plano por indicaciones de Monseñor Orozco y Jiménez. Hay un libro que por ahí se escribió. Entonces, Andrés de Urdaneta vivió en Huachinango de 1552 a 1557. Lo dice Hernán Martínez de la Marcha, que llega al Real de Huachinango y que ahí se encuentra viviendo a este señor que era alcalde mayor de la provincia de Ábalos. Pero Andrés de Urdaneta no viene a hacerse cargo de la provincia de Ábalos, él viene a apoyar la guerra del Mistón. Yo creo que con esto ya no los aburro más. Termino mi intervención pidiéndole al señor presidente que nos haga el favor de hacer algún comentario y al señor presidente municipal también. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Pues quiero decirles, ratificarles una vez más, darles más cordial bienvenida aquí a Huachinango y decirles que han venido a un pueblo, ya lo decía el licenciado Borgonio, un pueblo del cual estamos todos enamorados. Y pues es para nosotros un honor tenerlos aquí presente en esta conferencia y decirles pues que son bienvenidos cuantas veces gusten visitarnos, encantados de recibirlos. No se imaginan lo que he aprendido el día de hoy. Les comentaba yo ahí en uno de los paseos, de las visitas que tuvimos en el centro, que nunca se termina de aprender. Cuando estamos ahí en el templo, aprendí dos cosas, que es el día del nacimiento de la Santísima Virgen, ¿verdad? Sí. Ya ven, nunca termino de aprender. Yo se lo ignoraba. El otro detalle, por ahí. Santana y San Joaquín, los papás de la Virgen. Los papás de la Virgen. También fue algo que también, pues su servidor no lo sabía. La verdad que nunca termino de aprender. Ahora, hoy con su visita aquí también me estoy dando cuenta, pues, enriqueciendo, pues, el historial de algunos personajes que también no me quedaban muy claros y hoy en día pues también es algo de lo nuevo que aprendí. No quiero de alguna forma ampliar mi comentario más que decirles que sean todas y todos bienvenidos, que
estamos aquí a la orden, estuvimos muy encantados de recibirlos y pues cedo el micrófono al presidente de la sociedad para que haga uso de la voz. Bienvenidos y bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y con el permiso del señor presidente voy a dirigirme a ustedes para tratar de significar de parte mía también en este momento, coincidiendo con tanto el señor presidente como el maestro Borgoño. Antes de eso quisiera saludar a todos ustedes y en particular a nuestros nuevos presidentes honorarios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Me da mucho gusto que aquí sea en Huachinango el primer encuentro que tenemos ya la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco con nuestros dos presidentes honorarios vitalicios. El arqueólogo Otto Chonduve, que aquí nos acompaña, nos ha acompañado este día, también hemos aprendido mucho de él, y el doctor Juan Toscano. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Parte de lo que hace único este momento es la parte de poder coincidir en esta tierra de Huachinango. Es nuestra primera ocasión que coincidimos los tres presidentes de la Benemérita. La otra cosa es algo que comentábamos hace un momento precisamente con el doctor Toscano, era el tema de que afuera del museo había una clase de valores y coincidíamos de que son a través de los valores donde podemos nosotros donde podemos fundamentar un patrimonio. Es decir, no puede existir un patrimonio si no hay valores. Y me parece que los valores surgen. Uno de los valores importantes que en el mundo se reconocen hoy en día es lo que hace único a un lugar. Es decir, los referentes de unicidad que puede haber en un territorio, en un lugar que habitamos. Yo recordaba con este cielo luminoso aquellos relatos que hacían los visitantes del siglo XIX cuando llegaban a nuestro estado, y algo que les llamaba mucho la atención era la luz. Es decir, es que ellos decían, es que aquí hay un cielo con una luz que no vemos en nuestros países. A mí me llamó mucho la atención eso porque hace poco también se acaba de presentar un libro de Jesús María donde hablaba también de que estos habitantes reconocían que hay una luz particular en este territorio, sobre este territorio, o como parte de este territorio. Y bueno, fue una de las cosas que a mí me han llamado la atención aquí, es decir, la parte de esta luminosidad que para nosotros o para la gente de aquí de Huachinango también puede ser algo habitual, pero que no es habitual, sino que es un elemento que da unicidad a este territorio. El otro elemento importante es que llegando por el camino me di cuenta, y se me hizo fabuloso, esos cortes de carretera que tenemos a la hora de entrar al pueblo de Huachinango, a la cabecera municipal de Huachinango, son extraordinarios porque ahí también hay una historia del lugar muy particular. Es decir, pudimos ver derrames de lava o pudimos ver antiguos corrientes de ríos sobre suelos que anteriormente estaban aquí. Entonces hay una serie de procesos registrados, de aluviones, procesos volcánicos, que en un momento determinado también nos dan cuenta de la historia de este lugar, de esta serranía. Yo sigo identificándola como la serranía de la Sierra Madre del Sur, y eso me parece fundamental, es decir, también es algo que lo hace en una condición única. Y bueno, elementos de biodiversidad, al final de cuentas la diversidad de la vida es lo que hace único a un sitio, y no solamente la hemos contemplado en el camino, sino la hemos disfrutado ahora con estos dulces de guayaba y con estas ofrendas que inclusive la casa de Borgoño, su señora esposa, la forma de ilustrar, la forma de presentar su casa con una diversidad de plantas, ¿no? O sea, de tunas, de maíz, de girasoles. Digo, eso también son elementos únicos, es decir, son cosas que no son comunes. Y quisiera terminar esta participación precisamente reconociendo que al final de cuentas lo que hace único a una sociedad pues son quienes la componen. Y en ese sentido yo siempre, por un lado, me ha dado mucho gusto estar siendo la voz de una benemérita institución como esta que constituimos todos, donde son un lugar de encuentro y un gran potencial humano para el futuro y para enfrentar retos, como ya el señor presidente nos hacía mención,
problemas que son globales y que precisamente a través de colectivos son las maneras en que podemos contribuir a soluciones como lo que el señor presidente nos ilustraba sobre el cambio climático. Y sin lugar a dudas, tanto el señor presidente como Gorgonio, con nuestro consorcio Gorgonio, el maestro Gorgonio, son parte de los elementos únicos que tenemos aquí en Huachinango. Y me gustaría, en nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, dar constancia de lo que ha sido esta presencia nuestra en este lugar de Huachinango. Y entonces me gustaría, en principio, hacer el reconocimiento al ciudadano Albino López por esta bienvenida que nos ha dado, y no solamente eso, está la gran capacidad de diálogo que hemos tenido, también que no es algo común, es decir, hacernos partícipes como si fuéramos familiares, como si fuéramos personas que ya lo conocíamos de hace mucho tiempo. Es algo que valoramos mucho, señor presidente, y muchas gracias por habernos recibido en su municipio. Muchas gracias. Y de igual manera, algo que comentábamos al interior de nuestra benemérita institución, decíamos, bueno, ¿cómo es posible que desde el siglo XVII el nombre de Ponce esté aquí presente en todos lados, y que ahora hemos podido escuchar toda esa historia del lugar donde se vive? Originalmente, como decía nuestro consorcio, surgió esta idea de que todos tenemos una historia que contar, y una historia maravillosa que contar, y parte de esa historia maravillosa es hablar del lugar donde nacimos. Y sin lugar a dudas, esto de nueva cuenta ha sido recreado ahora en voz del maestro Gorgonio. Y entonces me gustaría también darle un reconocimiento. Algo que comentábamos es que, aunque todavía no está dentro de los personajes ilustres de este lugar, sin lugar a dudas para nosotros lo es, y para nosotros es un orgullo tenerlo como parte de los miembros de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Muchas gracias, licenciado José Gorgonio y José Rodríguez, por esta interpretación que han hecho de su lugar de nacimiento, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí reunidos. Y este es mi abuelo. Ahorita vamos a conocer la casa de él. Y se llama Gorgonio Ponce. Está Gorgonio Ponce, y luego otro Ponce, y luego otro Ponce, y aquí ya nos saltamos a otro Ponce, que es aquel. Este vuelve a repetir. Aquí hay otro Ponce. Este señor es el papá del presidente municipal actual. Aquí está, y se llama igual. Por eso nos estamos hermanando. Albino López y Gorgonio Ponce. Hay mucho en común. Hay mucho en común. Bueno, ¿Albino es nombre o es apodo? Es nombre. Sí, porque es albino. Es color. No, Es albino. puede ser color, albino, blanco. Albino es un nombre muy invitador como para... Muy sugestivo. Asómense aquí, es un Vean la lugar vista que tiene hermosísimo, aquí. Sí, está precioso ahí. Está precioso, Se ve magnífico. Es una especie de mar de Texas. Ajá. Hace muchos años, cuando vino la primera vez aquí a Huachinango, la Sociedad de Geografía y Estadística, se acercó un mariachi que tocó una pieza que les encantó a todos, es un chotis. Y ya le preguntaron pues creo que a mi papá, oye, ¿y cómo se llama ese chotis? Dice, se llama Bajo el Cielo de Texas. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Texas? No, dice, es que yo estaba en mi corredor y estaba viendo las Texas. Claro, claro. A ver si encontramos esa musiquita, porque está hermosísima. Bajo el Cielo de Texas es un chotis de 1909, una cosa así. Yeah. Los montañeses del Álamo, Ajá, del norte. órale. ¿Cómo se baila el chotis? Sí, también. Dicen por ahí que algo más sobre de Huachinango, dicen por ahí que la historia no se hace de la noche a la mañana, y estamos hablando ya casi de 500 años.
cerca de 500 años, es un poquito, somos un poquito mayor que Guadalajara. Sí. Entonces, pues aquí encontramos historia precortesiana, colonial, cristera. Muy rico la historia que tenemos aquí. Sí, sí. ¿Qué población tiene ahorita el municipio? ¿Mande? ¿Qué población tiene ahorita el municipio? Aquí en la cabecera, Ah, o en la pura cabecera, aquí somos poquitos, vamos a ser unos, no llega a los 3,000. Como 2.500 por Y ahí. en todo el municipio. No, y en todo el municipio Algunos 5, con 4,800. ha bajado, ¿eh? Nomás que es un municipio muy extenso en extensión territorial, muy grande, grandísimo, difícil a veces de recorrer por las distancias, ¿verdad? Les puedo decir que por la parte oriente lindamos con el municipio de Ameca, por el poniente con San Sebastián del Oeste y Mascota, por el sur con Mixtlán y Atengo, y por el norte con Etzatlán y Amatlán de Cañón, Nayarit. Grandísimo. ¿Qué altura tiene aquí? Deben Sobre el ser nivel del como mar. 1,000. Guadalajara son como 1.500. 1500. Aquí andamos sobre 1,000, 1,400. un poquito más de 1.500. Casi igual. Más de 1500. Pero la verdad que hace mucho frío, ¿eh? Sí, bueno, fíjate, de Puente Grande a Guadalajara, normalmente en este tiempo hay una diferencia de 5 grados centígrados. ¿Sí? Y menos Por y más. la carpeta asfáltica, por los Menos vehículos, en por todo lo que quieran. Aquí, ¿cuántos vehículos hay? ¿Cuántos? Entonces, esto es lo que decía él, aquí está prácticamente en contacto con la naturaleza, es la temperatura del... ¿Sabe? De que en los últimos años se ha hecho sentir el cambio climático aquí, porque quiero decirles que con anterioridad, si te acuerdas, licenciado, en tiempo de invierno no había mañana que no estuviera las tejas cubiertas de nieve, Sí, sí. blanco. Diario, unas heladonas que caían diario. Y de unos 15 años para acá, o 20 años para acá, me voy a remontar tantito atrás, que se empezó a sentir ya el cambio climático. Entre más ha ido pasando el tiempo, han bajado las heladas aquí. Aquí no teníamos moscas, moscas. ya tenemos moscas. Sí. Era raro ver una mosca aquí en Huachinango. Cucarachas tampoco. Pero eso se adaptan donde quiera. Durante todo el tiempo de invierno, las mañanas eran como una postal, blancas. Y hoy en estos últimos años, 1 o 2 heladas. Mucho frío, pero no se alcanza a ver el hielo ya en las tejas. Cosa que con anterioridad era muy pronunciado ver las tejas blancas, cubiertas blancas, y era cuando hablaba mucho frío. Esa parte es como muy importante porque mucha gente casi cuando habla de cambio climático visualiza qué tanto han aumentado las máximas temperaturas y no, como se estudia realmente, como dice el señor presidente, ¿no? Es a partir de las temperaturas inferiores cómo han ido aumentando. Entonces me parece un testimonio muy importante, ¿no? que tiene que ver mucho con cambio climático porque precisamente las temperaturas mínimas son las que están subiendo más rápidamente. Exactamente al revés. Es exactamente al revés. Exacto. Y eso también, como dice el maestro Borgonio, también tiene que ver con el cambio en el ciclo de los insectos, ¿no? Y luego después que detonan algunos problemas de vectores, enfermedades y cosas de ese tipo. Entonces es como muy interesante, me asombra esa percepción que se tiene, que es en el mundo lo que actualmente se está visualizando, ¿no? Muchas gracias por compartir, señor presidente. Pues es una lástima que año con año se está haciendo sentir el cambio climático y finalmente pues Se puede llegar de Exatlán. da como consecuencia que el planeta lo estamos acabando. Ya llega No sé. ya hay comunicación, ya se puede. Pues yo veo con mucha tristeza en México, Se puede llegar a Exatlán. no nada más en México, Cañas, ya sino que el globo terráqueo, Aguacalmán. lo que les vamos a heredar a las próximas generaciones. Porque es increíble Pero antes no tenemos eso. cómo ha ido subiendo la temperatura
que no hacemos nada por ayudar al planeta, contaminación de árboles, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive hasta los líquidos que utilizan los agricultores es contaminante, es algo que ya pues no se puede frenar. Y pues uno como autoridad pues hace uno lo que puede, pero es increíble que no haya unas aquí y que estamos viendo cómo se está dando el cambio y que pues las autoridades mayormente competentes pues no se haga nada. Sí, eso es grave. A propósito de lo que dices, yo me acuerdo de Guadalajara hace 50, 52 años. Llegaban visitas a la casa de ustedes y cuando salían, claro, no salían en la madrugada, ¿no? Pues 10 de la noche. Los cristales de los autos cubiertos de hielo. Ahora eso ya no se ve. Al menos hace muchísimo. Y aquello era lo normal. Así que y cuando construí la casa de ustedes, le puse una chimenea. Y en todos los inviernos, pues, la prendíamos, ¿no? Ahora hay cuántos inviernos. Nada. La chimenea está de adorno. Oye, también los truenos, Guadalajara era un escándalo, me acuerdo. ¿Las tormentas? Las tormentas. Y ahora ya tampoco. Me extrañó que hace como 10 días hubo una que tronó. Bueno, una de las cosas que me pongo a pensar es la Ciudad de México. Hace ¿qué? Serían 86, fuimos a visitar la ex Unión Soviética. Entonces era cuestión de que todos los que vivían en sus pueblos se querían ir a Moscú. ¿Qué va a hacer a Moscú? No, pues voy a cambiar, ya tiene trabajo, ¿de qué va a vivir? O sea, de que no era cuestión de que me voy a México y verán el monstruo que hay. O sea, hacemos uso de libertinaje. Aquello es un monstruo que el agua y miren nada más qué contaminación hay. Ya no pueden vivir ni ellos allí. Siempre están con unos índices de contaminación altísimos, ¿no? Y agua, me acuerdo de un pariente que llegó. Oye, pues este río Santiago está seco. Pues ¿cómo no va a estar seco si todo el agua desde las fuentes se le llevan para la Ciudad de México? O sea, de que y se están quejando del agua, de la lluvia, de todo. Pues ojalá sigan más temblores para que se vayan, ¿no? Con humor negro, ¿no? O sea, para que autoridades sí, no hay autoridad que trabajen en beneficio de la población. Tenemos una historia de muchos años en que y las incongruencias. En el Distrito Federal, los que viven allí, ¿cuánto pagan de predial? Es una cosa ínfima. El agua, ¿qué cuánto pagan? También una cuestión, unas cuotas bajísimas. No, y desde luego el salario mínimo, el más alto, es de la Ciudad de México, ¿no? Y las zonas, allá Chiapas, digamos, no es la zona 2 donde los sueldos son más bajos. Es donde más caras son las cosas, porque todo está lejísimos y la comida es lo que menos caro, ¿no? Pero, digo, es una cuestión de que tenemos unas autoridades ineptas a esos niveles, porque el resultado está. No lo digo yo, vean de qué manera viven estos pobres allá. Antes DF, ¿no? Ahora Ciudad de México, ¿no? Seguimos a hacer un recorrido a la plaza, luego al templo y ahora sí nos vamos a echar un video. Lo que dice a la entrada de la iglesia, dice Domus mea domus orationis vocabitur. Mi casa será llamada casa de oración, porque aquí en Huachinango la situación es que había mucha prostitución, porque venían mineros, había muchachas, y entonces la situación estaba, un poco alterada. Y entonces para hacer el templo, dice, esto será llamada casa de oración, para que ya no sigan con sus tropelías. Entonces, las campanas, una de las campanas más bonitas se acaba de dañar, está ahí, que tenía un sonido argentino muy bonito. Ya no. Con plata. Sí, tenían plata. Argentum, en latín significa plata.
Entonces, Pues todas las campanas del 16 y del 17 eran con plata. tenían Funcionaban plata. así. Efectivamente. Era requisito de ley que llevaran plata. Que llevaron plata. Bueno, entonces vamos a entrar allá por el lado de donde está la puerta principal, la que era la casa de don Francisco Vamos para Ponce allá. Rodríguez. Muy bien. Bueno, esta era la casa de don Francisco Ponce Rodríguez, como se estilaba en el vestido en España, invariablemente se ponía el escudo de armas del propietario. El escudo de armas, así muy rápido, significa Ponce. Hay unas rayitas a lo largo, eso en heráldica significa agua. Luego se ve una especie de puente y luego después arriba al costado del puente están unas quimeras. Uno es Alfonso VI y el otro es el Cid Campeador. Estamos hablando de hace muchísimos años. Acuérdense que al Cid Campeador lo expulsa de Burgos el rey porque lo había traicionado y porque no le había entregado un tal Alvar Fañés. Ese no los quería. Entonces, afortunadamente, él vuelve a unir a los dos personajes, al Cid Campeador y a Alfonso, y con aquella lucha con los moros. Entonces, y luego arriba de los parecen leoncitos, pero no son, están dos flores de lis. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera tenía mucha influencia de carácter francés. Yo creo que ahora sí ya le seguimos a otra cosa que es muy importante. Vean las esculturas que tenemos aquí, son hermosísimas, casi todas son europeas. Y hay unos cuadros que es el Via Crucis, hechos en Francia. Una cosa que es muy importante, a ver si nos permiten ver así de manera muy cerca, la piaña de la Virgen es de oro y es de plata. San Clemente es la salida a Talpa, allá por Tecolotlán. San Clemente era de don Francisco. Entonces, después de don Francisco llegaron ustedes. No, Ya estaban aquí. Allá estaban. Ya no nos tocó nada, no nos tocó nada nomás. En el catastro, Les tocó el apellido. toda esta zona de Mixtlán, Atenguillo, hubo miles de manifestaciones de excedencias, de gente que quedó abandonado todo esto, y la ley en 1917 permitía que aquellos que tenían en posesión y no tenían título de propiedad, con una manifestación se les inscribía tanto en el catastro como en el registro público de la propiedad. Entonces, ante esa situación, uno de los más grandes ricos de Jalisco era don Manuel Paredes de Exatlán. Hay una casa hermosísima que está por Madero y Colón, de cantera, hermosísimo. Esa era la casa del señor Manuel Paredes, que luego después la convierten en banco, el primer banco popular de Jalisco. Bueno, pues yo creo que aquí ya acabamos. Ya nos vamos para... Lo que tienen que pensar es que el piso estamos como 30 centímetros arriba del piso original. Es correcto. Más o menos. Sí, pues de hecho hay escalones. Sí, no, y vean el piso con respecto allá. Y esta fue la capilla original de la escuela, de la comunidad. Es correcto. Una pregunta.
ese dato de que están tus ancestros inhumados aquí, ¿en dónde lo encontraste? ¿En dónde está? En una declaratoria que hace el señor cura, y se lo hemos comentado a Otto, y vino el INA y dijeron que se quedaron así las cosas y que después venían. Y como todo lo que hace el INA es muy lento. ¿Qué quieren, levantar el piso para llegar a las Sí, pues, a ver si era posible hacer eso. La pregunta tiene la base de que todavía en el siglo XVI, hasta fines del siglo XVI, se registraban los nacimientos, pero no las muertes, no los óbitos. O sea, de que solamente se registraban los óbitos de los nobles fallecidos que iban a ser inhumados en las capillas de las iglesias. Entonces, debe de existir, en este caso, porque ellos fueron llamados de esa manera, el documento en el archivo diocesano correspondiente. Porque esto ya fue en el siglo XVII. Sí. Ya fue en el siglo XVII. Don Francisco dice, al ratito les explico lo que es la bula de la Santa Cruzada. Es algo impresionante. Él estaba dando dinero para la construcción de San Pedro de Roma. Y tenía facultades, don Francisco, sobre el propio obispo y el ordinario del lugar. Él dice en su testamento que si se muere y alguno de sus hijos se hace de la iglesia, lo ordena que sea cura del real. Y dice claramente, sin que ningún obispo ordinario del lugar te pueda entrometer. Así dice. Ahorita lo van a ver. La bula de la Santa Cruzada se crea en la época de Sixto II, en 1093, para ir a rescatar los santos lugares. Ese era el objetivo, sacar dinero para hacer las cruzadas. Pero se siguió usando hasta el siglo XVI. No, hasta Pablo VI, doctor. Bueno, pero la que estamos hablando ahorita es la del siglo XVI, que llega a Guadalajara para juntar dinero precisamente, que era una forma de recabar dinero de toda la gente que creía en la Iglesia Católica. Sí. Era la venta de la salvación. ¿Cómo es que se llega a la influencia de los franceses aquí, de los franceses? ¿Cómo se da esa influencia? Aquí hay muchos apellidos franceses, Dugarel, por ejemplo. Que hay una cruz, que después que vayamos a comer, ahí vamos a encontrar la cruz de Estrada. Estrada también es francés. Sin embargo, así históricamente no hay ningún documento que así lo acredite. Pero de que aquí todos somos como los de los altos, somos muy guapos. ¿Se fijan? No hubo mucha mezcla, ¿eh? Con excepciones. En el estilo de los Ponce, le vamos a agregar una che. El ponche que van a degustar. Eso nos gustó más. Ahí está. El ponche que van a degustar. Aquí van a tomar dos bebidas. Todos los menores de edad nada más podrán tomar ponche y el huevo con rompope. Los adultos mayores vamos a tomar raicilla. Esa es la que no tiene. Una cosa que es importante es que hace, no sé, 20 años, cuando yo ingresé a la Sociedad de Geografía Estadística, yo iba a hacer un trabajo sobre Manuel Lozada. El licenciado Constancio Hernández me dijo: Gorgonio, entre con el pie derecho, no hable contra el gobierno, porque Manuel Lozada es prácticamente el padre del agrarismo. Él sí trabajó, él no se enriqueció, no fue como Zapata, que era robavacas. Entonces, no, es cierto, ¿eh? ¿Es cierto? Sí, es totalmente cierto. Entonces, lo cambié de Manuel Lozada para hablar. Licenciado, el micrófono. Así más. Sí, así, por favor. Que oiga más. Entonces, mi trabajo de ingreso a la sociedad fue sobre la raicilla, por una razón que es interesante. En ese entonces, don José María Muriá
había hecho una serie de estudios y trabajos y se estaba fundando el Museo del Tequila en Tequila. Desde hace muchos años aquí se tomaba solamente la raicilla, que es un licor de alrededor de 48 hasta 50 grados. Es pegador, pero no da cruda. Resaca pues para los nice. Entonces, lo interesante de esto es que ahorita una buena raicilla, los 3/4 valen 750 pesos. Es carísimo porque ya no existe el agave inequidens. El agave inequidens, y esa es una aportación que hace la maestra Luz María Villarreal de Puco, estuvo aquí en la casa de ustedes, tengo una dedicatoria por ahí de ella, y ella fue la que me dijo que la raicilla se hace no del agave azul tequilana o el Weber, sino que se hace de una especie de agave que si se ve de arriba parece una rosa, es muy hermosa la planta. ¿Otra vez ya le bajé? Sí. Bueno, entonces ahorita van a probar tequila, raicilla, ponche. El ponche es muy tranquilito para todos porque los va a animar y se les va a quitar el frío. Si alguien tiene catarro, le va a dar más, pero no es. Entonces, una cosa que es muy importante también, ahorita les voy a mostrar, cuando estén sentados y sacamos tiempo, el testamento de don Francisco Ponce, el original, manuscrito, en 1660, y luego una traducción, una paleografía del documento. Todo lo que les estoy diciendo. Otra cosa que es muy importante, ahí hace un acto jurídico, eso lo van a entender los abogados, donde manumite a 3 personas. La manumisión era una forma de adquirir la libertad por voluntad del amo. Aquí dice que como lo trató muy bien su sirviente fulano de tal y por tanto favor que me hizo, te doy la libertad. Entonces es también interesante el documento. La verdad es que sí estoy escribiendo algo porque hay muchas cosas que se están perdiendo. Esta casa esta casa era de mis abuelos. Se casa con mi abuela en 1890 y tantos, por ahí está la fecha. Aquí nació mi papá. Yo no nací aquí porque eran gente de provecho, cada quien con cada cual. Nada de que te casas y aquí vives con nosotros. Entonces, como vuelven a ser ahorita los ninis, ahorita ya ni se quieren casar ni dejan a los padres solos, hermanos, siguen dependiendo de los niños. Aquí solo el maestro me entiende, porque es un hombre severo, un maestro maravilloso. Y yo creo que ahora sí vamos entrando porque ya estuvo bueno. Muchísimas gracias por estar en Huachinango, nos estimamos mucho de veras, y esta es su casa. En cuestión de broma cabe señalar que quien te gusta de la raicilla termina hablando 7 idiomas. Eso está muy bien, eso está bien. Despliega 2. Es de balbucear y hacer borucas. Entonces muy académico. Cromos aquí en México, y empezó a hacer emplomados. Todos los emplomados de la Catedral de Guadalajara son de Pelandini. Ahí viene la firma de Pelandini. Ahí está el que fue presidente municipal, que es Gorgonio Ponce, y mi abuela Dolores. El abuelo, ¿no? No hay coincidencia porque él le llevaba como 20 años a mi abuela. Los dueños de la casa. Entonces, porque él muere muy... Deja viuda a mi abuela en 1906. 1906. Entonces nunca se sacó una foto con él. Aquí hay... Ella es de 1940, antes de que falleciera. Pero hay cosas muy interesantes. Ahí está mi padre y mi madre en 1942. Hay muchas cosas que son de la época.
Este Cristo es interesante. ¿Sí sabe quién lo hizo? Un miembro, es un miembro de la Sociedad de Geografía Estadística, don Miguel Miramontes. Él lo hizo. Pero no es el descendimiento, sino que es de una, me platicó él, que está San Francisco ayudándole a bajar de la cruz. Recordarán ustedes que Francisco de Asís tuvo una serie de visiones y le dijo, la iglesia es muy pesada, ayúdame a aquí hay muchas cosas muy interesantes. Este es el libro que les dije que se llama Sociedades en Construcción, escrito por Jean-Pierre Berthet, Tomás Calvo y Águeda Jiménez Pelayo. Aquí habla mucho de... Esta es otra cosa muy interesante y me lo traje, ¿sabes por qué, Joaquín? Porque el día que estuve en tu consultorio me encontré al que escribió este libro. Se llama Luis Sandoval Godoy, pero fíjate lo que dice, ¿eh? Está dedicado a tu servilleta. Dice aquí: licenciado don Gorgonio Ponce, un recuerdo emocionado de Huachinango. Él escribió mucho sobre Huachinango. Y dice, un recuerdo emocionado de Huachinango. Aquí como que dice un recuerdo de Sandoval Godoy. Nunca he podido entender esas palabras. Este es el primer plano de la Nueva Galicia. Licenciado, Volví para acá, por favor, para que tenemos que Hecho en 1550. Hecho en 1550. Pero este tiene una historia interesante porque el que lo descubre, fue don Ignacio Dávila Garibi, siendo miembro de la Sociedad de Geografía Estadística. El que lo promueve fue el señor Orozco y Jiménez. Después, otro que interviene mucho que fue el que determinó y ahí dice Huachinango, ¿eh? Entonces, por ejemplo, quien aconseja al gobernador Emilio González Márquez que se ponga ese en Palacio de Gobierno fue el doctor Juan Toscano García de Quevedo. Entonces, hay una serie de cosas que tienen que ver con miembros de la Sociedad de Geografía Estadística. Y esto es muy importante. Este es más grande que el original, porque tiene 30 y tantos por chiquito. Pero lo más interesante es quién lo hizo. No se sabe quién lo hizo, pero llega un oidor, Hernán Martínez de la Marcha. Ese señor fue el que determina, antes de presentar el trabajo, ahí en la sociedad, estuve en la Cámara de Comercio. Ahí existe el Archivo General de Indias. Nos lo hicieron favor de regalarlo por gestiones del señor Garibi. De Indias, pero todo lo correspondiente a la Nueva Galicia. Nada más, Nueva Galicia. Eso es interesante. Y yo tengo el documento de donde tomé, no porque lo había dicho don Federico, ni porque me dijo el general, porque él fue el primero que me dijo que aquí había vivido Fray Andrés de Urdaneta, un hombre extraordinario de veras, con un reconocimiento en España a partir de hace 10 años. Antes tampoco, era un verdadero y olvidado personaje. Y la verdad es interesante. Este es uno de los poetas. ¿Sí saben qué significa albricias? Cuando uno encuentra algo. Albricias es como una gran suerte. Albricia Huachinango por tus minas, gritó la gente que llegó de España, y ahí sigue todo el circo. Y ya para terminar, ahorita voy a traerles el testamento de don Francisco para que lo empiecen a ojear. Es un documento interesante. Otra cosa que también es importante,
un miembro de la Sociedad de Geografía Estadística que se llamó el varón Alejandro von Humboldt, menciona mucho a Huachinango, habla de las mentadas minas. Entonces no están visitando cualquier cosa, ¿eh? Eso nos quedó claro.